C5N, Javier Milei suspendió sorpresivamente su visita al Centro Cultural Islámico Rey Fahd en Palermo. Había 19 representantes de embajadas de países musulmanes esperándolo. La pregunta es, ¿por qué? Lautaro Maislin desde Casa de Gobierno tenés información. Te escuchamos. Luli, ¿cómo va? Buenas tardes. Sí, esto sucedió hoy por la mañana. Javier Milei se estaba dirigiendo hacia la mezquita, así como conocemos el centro islámico, donde iba a haber un encuentro con diferentes embajadores de la comunidad islámica. Y me dicen que a 2 cuadras de llegar se enteró que estaba el embajador de Palestina. Eso causó mucha molestia. Me dicen se recalentó, eso es lo que me dicen a mí, causó mucha molestia y por eso el presidente Javier Milei decidió venirse a Casa Rosada a trabajar. La versión oficial, lo que han dicho algunos referentes del gobierno, es que tenía muchas cuestiones que resolver, que tenía que firmar decretos, pero nos confirman que a 2 cuadras de llegar a la mezquita se enteró que estaba el embajador de Palestina, que le había pedido que eso no suceda. Una fuente importante nos comenta eso y eso generó una molestia que hizo que tome la decisión el presidente de cambiar el rumbo de su destino, no dirigirse a la mezquita por la presencia del embajador palestino y dirigirse hacia Casa Rosada, Luli, que en este momento se encuentra aquí presente. Sí. Ahora, Lauti, esto, y esto para charlarlo con Pau también, acá hay un trabajo equivocado de Cancillería en lo que es la avanzada. Digo, si van a llevar al presidente a un lugar, tienen que saber quiénes están. No puede el presidente enterarse estando a 2 cuadras. A ver, Lauti, no sé si me está escuchando. Pau, te sumo a vos con esto. Digo, a ver, no hay manera de que el presidente se entere a 2 cuadras de quién va a estar en un evento ya... Bueno, no debería ocurrir esto. Bueno, corren tiempos para la diplomacia bastante particulares. Lo cierto es que Javier Milei iba a un encuentro que no iba a ser del todo amigable, porque esta audiencia, en realidad, la habían pedido justamente esta organización que nuclea a los países islámicos, porque dicen que Javier Milei tiene expresiones hostiles, sobre todo cada vez que habla del terrorismo islámico sin hacer ningún tipo de diferenciación, ¿no? Ellos creen que Javier Milei tiene un discurso que es estigmatizante. Entonces esta audiencia, bueno, no es que iba a ser una audiencia de las más cómodas que Javier Milei ha tenido. Un Javier Milei que además tampoco se mueve demasiado cómodo, ¿no? En situaciones de hostilidad y presión. Coincido con vos, ¿no? Si para Javier Milei era un requerimiento que el embajador de Palestina no esté, se tendría que haber enterado con anticipación. ¿Y sí? Y tendría que haber sido una cancelación de otras características. El mano a mano ese también, ¿no? Supone una tensión, sobre todo teniendo en cuenta la explícita política que tiene Javier Milei de, bueno, reivindicación, ¿no? Todo el tiempo de lo que es Israel y su propia causa y, bueno, no lo hemos escuchado referirse a lo que tiene que ver con ni con el Estado de Palestina, que es una discusión que están dando otros mandatarios, ni hablar Lula, Pedro Sánchez y demás, pero digo, bueno, todo el tiempo englobando a todo lo que pasa en Palestina como el terrorismo, sí, ¿no, ahora, Gaby? un dato importante para marcar es que si hay embajada de Palestina acá es porque hay una tradición de Argentina como país de reconocer que a Palestina como país, de hecho, ¿no? Entonces, me parece que es un error porque ningunear a un embajador que tu país institucionalmente reconoce y le da el estatus de embajador es realmente una afrenta hacia la diplomacia internacional, ¿no? Esto es importante. Más allá de la posición que tenga Javier Milei con respecto al tema del conflicto entre Israel y Palestina, no corresponde por una cuestión de que él es jefe de Estado de un Estado que reconoce una embajada palestina en su país, ¿no? Así que digo, me parece que es una sobreactuación como lo de trasladar la embajada a Jerusalén, digamos, Lo ¿no? que pasa, Gaby, que estamos asistiendo a relaciones diplomáticas sumamente ideologizadas todo el tiempo, ¿no? Y después hay que andar enmendando
sobre estas relaciones que parecen estar más mediadas por el interés o la afinidad que tiene Javier Milei que por conceptos básicos como la relación permanente que tienen que tener los estados. Digo, China es el ejemplo más concreto, ¿no? Sí, pero... Ahora viendo cómo se destraba ese swap o ese desembolso del swap por las afirmaciones que ha tenido previamente Milei desde su concepción, casi que te diría de la Guerra Fría, que erosiona el vínculo entre estados. Y un dato importante, a ver, también esto era un encuentro donde iba a haber líderes religiosos musulmanes, por lo tanto también puede ser interpretada como una ofensa para esa religión, ¿no? Más allá de que Milei haya decidido esta conversión o este camino hacia el judaísmo, sí, no puede desconocer que la Argentina tiene una tradición de interculturalidad e interreligiosidad muy importante, sí, pero... y que ha convocado al diálogo permanentemente de todas las religiones porque somos un país que acepta todas las religiones. Perdón, y por lo tanto... su idolatrado expresidente Carlos Menem. Sí. Digo, a ver, un hombre que está enterrado hoy por hoy en el cementerio islámico. Bueno, a ver, yo les cuento... Perdón, Gaby, solamente una aclaración. Hacía todos los rituales del catolicismo porque no le quedaba otra. Porque hasta ese momento la Constitución anterior establecía Claro, que tenía que ser católico. En el 94 ¿no? se modifica, para mí correctamente, Sí, el presidente sí. puede ser de cualquier religión. Exacto. Pero Menem, digo, se hacía el católico porque tenía que hacerlo para ser presidente. Te cuento una infidencia, un dato en realidad. El lugar, la mezquita de Palermo, ese predio de triángulo era un terreno del Estado Nacional que el gobierno de Menem le regala al gobierno de Arabia Saudita. Claro, de ferrocarriles era, ¿no? Claro, ahí había un obrador del subterráneo, en realidad. Funcionaba un obrador del subterráneo. Se lo regala en una visita que hace a Arabia Saudita, valía me acuerdo, porque hice la investigación sobre ese tema, 25 millones de dólares ese predio. Ahora valería más. Ahora valdría mucho más por la zona estratégica donde está. Y como justamente un centro islámico, es convocante para todos los que siguen el Islam en distintas, en distintas vertientes que concurren a este lugar porque es un lugar hoy por hoy de culto muy importante. Sí. Por lo tanto, negarse a ir a un lugar de este tipo también es una ofensa para esa religión, Mira, ¿no? yo me di una de las vacunas contra el COVID ahí Claro. en la mezquita. Sí. Y hasta el día de hoy sigue siendo un centro de vacunación para la gripe, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires. Yo veo, cuando pasa con el auto a veces, veo que hay gente mayor ingresando y ahí te das cuenta que hay por ahí una vacunación antigripal de la Ciudad de Buenos Aires y demás. Para mí, lo más polémico de todo esto es, insisto, plantar a los que te están esperando cuando estás a 2 cuadras de distancia porque te acabas de enterar. Si no querés reunirte con el embajador de Palestina, por ejemplo, no armes la reunión. Digo, ¿hay necesidad de ser tan desprolijo todo el tiempo? ¿O lo haces a propósito para quedar como el que te bajás estando a 2 cuadras porque sos re macho y te enteraste? Claro, no tiene la agenda. Yo honestamente creo que siempre acá lo que hay es más impericia que una inteligencia suprema por parte de casi todos los funcionarios de este gobierno, con lo cual tenés a 19 representantes de países islámicos esperándote y estando a 200 metros decidís no ir. 1, te mintieron sobre quiénes iban a estar. 2, nunca preguntaste, que es un gran error si sos presidente de la nación. 3, fue a propósito. Es raro. Y te agrego un dato, ¿no? El Islam es la religión más masiva del mundo. Hay 1.400 millones de fieles en todo el mundo. O sea, y te estás peleando o estás faltando a una cita con líderes de 19 países islámicos. Me parece un error estratégico fenomenal, más allá de que pueda llegar a ser entendido como una ofensa a esa religión. Pensemos que, vuelve a actuar como si se tratara de lo que a él le parece. Claro. Y es el presidente de un país. Entonces, el desplante, porque a mí no me gusta, porque va a estar un fulano que yo no tengo relación, son relaciones diplomáticas, son relaciones nacionales, no pasa por lo que él quiere. Y pensándolo como lo plantea una opción Luli respecto de esto de me voy a mostrar como que yo con tal tipo no me junto porque mi límite es tal, también preparémonos para posibles declaraciones sobre eso si alguien le pregunta, porque también puede escalar desde ahí si su pretensión fue esa, ¿no? Sí, sé que está Lauti, pero digo, no olvidemos
que el secretario de culto es un hombre que ha insultado públicamente al Papa Francisco. Perdón, ha pedido ¿no? pena de muerte. Bueno, claro. Ha pedido pena de muerte. Lauti, volvemos con vos, que tenés más información. Sí, no, lo que me decían a mí es que el presidente no sabía de la presencia del embajador islámico, que por eso a 2 cuadras antes de llegar decidió pegar la vuelta y que por otro lado lo que no tengo bien en claro es si fue un problema de comunicación desde la comunidad islámica o con ceremonial. A mí lo que me dicen es que no habían avisado de la presencia y que habían dicho de que no iba a estar y que por eso fue el motivo de la decisión de pegar la vuelta a 2 cuadras antes de llegar a donde iba a ser el encuentro. Pero Diana Mondino sí fue, Lauti. Se entera de la noticia y pega la vuelta. Y claro, porque estaba todo organizado, se entera, imagínate que a 2 cuadras antes de llegar, algo que generó mucha molestia, me dicen a mí. Por otro lado, les cuento que a manera oficial lo que decían aquí es que se vino porque tenía que firmar decretos, pero lo cierto es que estaba llegando y pegó la vuelta y que algunas fuentes nos confirman de esta decisión sobre la hora, sobre el momento. De hecho, cuando yo ingresaba a Casa Rosada, muchos se sorprendían de que el presidente no había ingresado a la mezquita, que no estaba en la mezquita, y ya también cuando llegó aquí a Casa Rosada había cierta sorpresa por la presencia del presidente aquí y no en el lugar donde iba a ser el encuentro con la comunidad islámica. Como decíamos hace un rato, generó la decisión de torcer el rumbo del destino y finalmente cambiarlo para poder estar aquí en Casa Rosada. Sí, todo poco serio, todo poco serio. Si habían dicho que el embajador de Palestina no iba a estar, y estaba, se podrían haber enterado mucho antes en Casa de Gobierno. No hacía falta que el presidente esté a 2 cuadras. Para algo hay equipos de avanzada, desde seguridad hasta protocolo, pasando por prensa y comunicación. Tiene como 18 empleados Adorni, ¿no hubo uno que estaba en la mezquita para decirle, che, mira, están estos? Hablé con la prensa de la mezquita. Digo, porque cobran millones de pesos por mes. Podrían haberlos hacer ese laburo de anticipación. Bueno, Milei dejando plantados a representantes de países con los que Argentina tiene convenios también, ¿no? Claro. Porque ahí no solamente estaba el de Palestina. Imagino, por ejemplo, representantes de Qatar, de Arabia Saudita, solamente por mencionar alguno que se me viene a la cabeza ahora, pero había de 19 países. Es un montón y representan también intereses económicos, más allá de que Milei solamente mira a Israel y a Estados Unidos. Sí, y tiene que ver también con un dato importante que fue hace pocos días hubo una votación en Naciones Unidas donde se votaba si se aceptaba o no a Palestina como Estado miembro de Naciones Unidas, ¿no? Y Argentina históricamente se abstuvo en esa votación y esta vez, por mandato de Milei, votó en contra, ¿no? Rompiendo una tradición diplomática de que pasó por distintos gobiernos. Digo, para tener en cuenta, es parte de este posicionamiento que cerraría con esta idea de que se enteró que estaba el embajador de Palestina y por eso no fue, ¿no? Claro. Lauti, para cerrar te escuchamos. Sí, bueno, aquí queda la intriga. De hecho, algunos miembros del gobierno aún no sabía qué iba a pasar con esto que ustedes se planteaban recién. ¿Qué pasa con el resto de los embajadores donde sí hay sintonía con este gobierno? Bueno, se deslizaba la posibilidad de que haya un encuentro aquí en Casa Rosada. Me parece que en los próximos minutos o en las próximas horas nos vamos a enterar si finalmente hay un encuentro con el resto de los embajadores con los cuales sí tenía interés el presidente Javier Milei de hacer un encuentro. Más allá de esta sorpresa, ¿no? para Casa Rosada, que a 2 cuadras de llegar a la mezquita se enteran de la presencia del embajador palestino. Pero vamos a ver en las próximas horas cómo transcurre el resto de los posibles encuentros entre el presidente y quienes han estado aquí en la comunidad, en la mezquita, si efectivamente se terminan concretando en Casa Rosada. Lauti, como siempre, muy buena información, gran laburo.